el tema del día de hoy es conoce la pirámide del dolor en ciberseguridad. Este tema es un tema muy interesante en cuanto a metodologías y estrategias que podemos seguir nosotros para poder fortalecer nuestra infraestructura, nuestra empresa, nuestro ecosistema en ciberseguridad. Vamos a mencionar algunos frameworks muy rápidamente, que es Mitre, explicar qué es Mitre, vamos a explicar un poco de Cyber Kill Chain y esas metodologías que nos sirven para poder interpretar la parte de los ataques, para poder saber qué tácticas y técnicas utilizan los atacantes y cómo nosotros podemos ir fortaleciendo aún más el tema de ciberseguridad en nuestras organizaciones. ¿Sale? Entonces, bueno, en la agenda del día de hoy traemos como parte de introducción temas generales, cultura general. Vamos a hablar un poco de estadísticas de ataque en México. Como en México hoy en día lo están clasificando ya como un país que recibe muchos ataques. Vamos a tocar el tema de la reforma de ciberseguridad que está sobre la mesa y que se propone para que entre en vigor a finales de este año, inicio del próximo año. Y vamos a entrar al tema de la pirámide del dolor en ciberseguridad y qué propuesta de valor traemos con Traicer para solucionar y poder ayudarlos con estas situaciones. ¿Vale? Entonces, bueno, primero, sé que todos los que estén conectados aquí son expertos en ciberseguridad seguramente o son de sistemas o tienen alguna carrera o rama familiarizada con esto. Nada más regálenme su mano arriba, por ahí tienen una parte de la manita en el chat, su mano arriba de quién está familiarizado por temas de ciberseguridad para saber qué público tenemos y cómo partir con esto. Ok, perfecto. Aquí vemos ya unas manitas levantadas. Daniel, Ivonne, Rodrigo Rocha, Gilberto Vargas, Rafael. Perfecto. Creo que tenemos más gente. Se debe estar conectando ya. Ok, muy bien. Entonces tenemos público que ya conoce el tema de ciberseguridad. Y vamos a tocar ahorita estrategias y seguramente pueden surgir algunas dudas que con muchísimo gusto les vamos a resolver durante la sesión. O como dijo Asael, al finalizar la sesión, se va a hacer un espacio de preguntas y respuestas. Si no alcanzamos a responder todas las preguntas, por favor, mándenos su mensaje de todos modos. Vamos a procurar que en 24 horas las preguntas queden resueltas por correo electrónico y a su vez podemos tener algunas sesiones de consultoría. ¿Vale? Bueno, la parte de ciberseguridad no es básicamente el poder tener una práctica, estrategia para defender todo equipo tecnológico que tenemos dentro de nuestras infraestructuras. ¿De qué la vamos a proteger? De todo código malicioso, el malware, de una forma proactiva, planteando metodologías y estrategias para poder proteger todo ese tipo de dispositivos o artefactos o assets, todo eso que vamos a ir mencionando poco a poco. Eso es lo que es en esencia la ciberseguridad. ¿Y por qué ciber? Porque viene de lo cibernético, el ciberespacio, de lo que es digital. Y básicamente seguridad le vamos a enfocar desde un tema proactivo. ¿Por qué? Porque existe seguridad defensiva, existe seguridad ofensiva. Entonces, eso nos abre un panorama mucho más amplio y no pensar que la seguridad nada más es el poder protegerme y crear una defensa muy fuerte, ¿no? También en seguridad se tocan temas como la ofensiva y ver cómo yo puedo empezar a reaccionar y contraatacar a ciertas cosas que me están atacando, ¿no? Entonces, en esencia, esto es lo que es la ciberseguridad. ¿Okay? ¿Qué reto presenta para las empresas el que hoy en día estemos trabajando ya nosotros en el tema de teletrabajo o ahora con el COVID, cómo vino a transformar e ingresar a las empresas nuevas formas de que los empleados se conecten a las redes, cómo ya no estaban protegidos dentro de las redes con sus firewalls, con sus IDS, con sus antivirus, anti-spams y se traslada toda una nueva forma de trabajo desde la casa? Esto obviamente crea un cambio muy grande dentro de la infraestructura y necesitamos evolucionar tanto como empresas como analistas. Dentro de los retos que detectamos hoy en 2023, vemos que el aumento de la ciberdelincuencia es muy alto. ¿Por qué? Porque vemos que ahora el tema del ransomware as a service es tan sencillo contratarlo que ir a un sitio y poder contratar un servicio y atacar a una persona ya no es tan complicado. Entramos de repente a temas de YouTube o otro tipo de contenidos y nos enseñan cómo poder
correr algunos scripts, correr algunos exploits, cómo poder configurar toda la parte de payload y en esencia configurar un ataque y atacar a una empresa, saber qué vulnerabilidades tiene. Entonces el cibercrimen está en constante crecimiento. La falta de profesionales en temas de ciberseguridad es un área que es muy interesante el poder ver, y hace un momento platicaba con un compañero y veíamos que las regiones vienen tropicalizadas y que como país nosotros estamos en una evolución en temas de ciberseguridad y más ahora que va a entrar la reforma y con todo el tema de ahora manejar en redes sociales, en reuniones por Zoom, por Teams y todo ese tema de la colaboración y tener la información en la nube, nos hace un requerimiento muy fuerte al tener una falta de profesionales en México. Entonces, esta evolución de la tecnología va de la mano con la falta de profesionales en temas de ciberseguridad, donde nos convertimos en especialistas del tema. Y no pensemos nada más que ese antivirus o el tema de tener un firewall es suficiente, ¿no? Otro punto es el teletrabajo. El teletrabajo llegó para quedarse o el home office, el inventado home office y cómo plantear nuevas estrategias como empresa para que los empleados empiecen a trabajar desde la casa, al saber que están en una red no protegida, que van a tener recursos a la empresa, que van a poder acceder a correo electrónico y documentos, y se convierte en un reto muy importante. El crecimiento de la dark web y lo fácil que es accesarlo. Ya de repente vemos que hay videos que nos enseñan a cómo poder entrar a la dark web y consejos de cómo hacerlo de forma segura, ¿no? Y es más la gente que está entrando a ver, a veces por morbo, por conocimiento, por pruebas concepto, por X cosa, pero el incremento que está viendo sobre la dark web y los proveedores y ventas y un montón de cosas que se ven en la dark web, hay un crecimiento muy importante. Las nuevas herramientas para los cibercriminales. Como está creciendo la tecnología en temas de inteligencia artificial, también se ve en la inteligencia artificial cómo está creciendo en el tema del cibercrimen. Nos ayudan las herramientas a nosotros para poder ser más efectivos en el trabajo, como ChatGPT y otras inteligencias artificiales que se están creando, pero también estas tecnologías se están pudiendo adaptar para que los cibercriminales empiecen a trabajar de una forma más rápida y más eficiente, donde la interacción que tenga el humano empieza a disminuir. El metaverso y las criptomonedas. Aquí nos ha tocado escuchar las NFTs o esas criptomonedas, como el blockchain empieza a poder interactuar con el Bitcoin, con Ethereum o con diferentes tipos de criptomonedas que existen. Y como cuando nos hacen un ataque nos piden que tengamos nosotros o que hagamos una transferencia en Bitcoins para que no puedan rastrearlo. Entonces, el tema y el incremento y lo común que se vuelve ese tema de las criptomonedas y el metaverso, sobre todo, que se abre todo un nuevo mundo digital, un ciberespacio, está en incremento. Ahora hay países como Argentina que están optando por cambiar su moneda a una criptomoneda, o como por ejemplo el yen a nivel mundial está creciendo muchísimo en la parte de criptomoneda, como China es el primer país que está adoptando esto formalmente y su criptomoneda se vuelve ya un estándar, ¿no? En la transacción financiera en China. La educación y la concientización para los empleados. ¿Cómo sabemos que el eslabón más débil siempre es el empleado? Y cómo la falta de cultura de seguridad de las empresas nos hace falta. Y cuando nosotros llegamos como especialistas a una empresa y nos damos cuenta que los usuarios no tienen la facultad de poder manejar un correo electrónico, o que ni siquiera tienen un antivirus, o que no tienen la manera de checar sus analíticos para entender qué pasa en tiempo real con el tráfico de red, eso preocupa. Entonces son temas y retos importantes que sufren las empresas hoy en día y que debemos de atacar. Y pues por supuesto, obviamente en el tema del analista de seguridad que somos nosotros, cómo nos posicionamos nosotros para poder analizar todo ese contenido y esa masa de datos, lo conocemos como lago de datos en la jerga, y cómo poder nosotros adaptarnos, ¿no? Y contra las organizaciones que no están preparadas en el tema cultural, es muy interesante, ¿no? Herramientas descentralizadas. Tenemos muchísimas herramientas, más de 30 herramientas en la estadística que tiene una empresa para poder analizar la fuga de información, la seguridad de la red, la protección del endpoint, la seguridad del correo electrónico y muchísimas cosas más que se implementan en una empresa para poder entender qué pasa. Entonces, como tenemos todo esto descentralizado, muchas de las veces no tenemos el personal ni el tiempo de poder analizar todo a detalle en tiempo real, más que nada porque el malware
actúa muy rápido y tenemos que poder defendernos en tiempo real. El presupuesto, hay organizaciones que no quieren invertir sobre todo en el tema de herramientas o mejoras o innovación, no invierten. El crecimiento exponencial del malware, pues, grandísimo, ¿no? Cómo nosotros tenemos que aprender sobre nuevas tácticas y técnicas para que esto no nos perjudique, ¿vale? Entonces, abrimos un panorama muy interesante en el tema de los retos que tenemos como empresas y como analistas para poder tener una perspectiva mucho más amplia de lo que está sucediendo en el tema México. Nuestra misión en Tracer es poder proveer las mejores soluciones de ciberseguridad. ¿Para qué? Para que sus clientes se sientan confiados y protegidos y que les ayudemos en el desarrollo e innovación de sus proyectos y que como empresas se puedan concentrar en lo que son buenos y que nos dejen a nosotros ser buenos en la parte de protección. ¿Sale? Ahora, no sé si han escuchado sobre estadísticas de ataque en México, pero México, según el FBI, en su reporte que tiene, que es el Crime Report, si no me equivoco, cada año saca sus reportes. En América Latina siempre están compitiendo dos países por ser el país más atacado. Es Brasil y México. Siempre están compitiendo en América Latina entre el primer lugar y el segundo lugar. Pero en el último año, México quedó como país latinoamericano como país más atacado. De ahí le sigue Brasil y luego le sigue Colombia. Pero a nivel mundial hay estudios, por ejemplo, aquí tenemos el estudio de Infoblogs y hay estudios que se pueden encontrar en Internet. Nosotros siempre estamos en el top 10 a nivel mundial de los países más atacados. A veces estamos en el 7, a veces estamos en el 3 y estamos variando constantemente para poder entender. Creo que alguien mandó un mensaje. Vamos a compartir la encuesta, claro que sí. Estamos dentro de los países más atacados y es bien importante poder entender esta parte en México. ¿Por qué? Porque nosotros, a comparación de primeras potencias como el Reino Unido en ciberseguridad, como en Europa, como en Estados Unidos, venimos 15 años atrasados y somos los países más atacados en Latinoamérica. Efectivamente, necesitamos hacerlo como país desde la cultura de seguridad, del poder comunicar toda esta información para que sean conscientes los usuarios, que son los eslabones más débiles de la cadena, que debemos de prestar principal foco y atención. Desde el gobierno de Enrique Peña Nieto en el 2017 hacia la fecha se han presentado alrededor entre 17 y 20 propuestas o iniciativas de ciberseguridad y por alguna razón u otra no se ha avanzado. Sin embargo, en este último año, por diferentes causas que se han escuchado, ataques que ha habido a gente de gobierno, el ataque a la Sedena que ocurrió con el grupo Camaya, derivado de esto, desde diciembre de 2022 se inicia válgame la redundancia, ¿no? Con esta iniciativa, ahora ley que ya se propuso para poder protegernos de todo este tipo de ataques. Ataques como el correo electrónico que está en un alto rango en México, ataques de red, ataques hacia la nube y los ataques de ransomware, que es el secuestro de información. Entonces, no hablemos de otro país que es Estados Unidos, no hablemos de otros países o continentes, sino hablemos de México. En México somos el país más atacado en Latinoamérica y estamos en el top 10 de países más atacados en el mundo. Entonces, sabiendo esto y que venimos 15 años atrasados en ciberseguridad, es muy importante que como expertos en ciberseguridad prestemos atención en lo que está sucediendo y que nos empecemos a preparar sobre temas de ciberseguridad. El presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación, Javier López Casarín, hizo la propuesta de construir en consenso de la ley que constituye. Perdón, Gustavo, aquí tenemos una persona que levantó la mano. No sé si tengas alguna pregunta, Rafael. Adelante, igual puedes habilitar tu micrófono o escribirnos en la parte del chat. Sí, no sé si levantó la pregunta o al inicio cuando pedí levantar la mano se quedó levantada. Ah, ok, perfecto. Se quedó desde el inicio. Ok, perfecto. Muchas Adelante. Gracias, no te preocupes. Adelante, Gustavo. Le decía, gracias a él. Le decía que la ley constituye 92 artículos divididos en 8 títulos y 8 artículos, donde desde los 8 ejes que se cuidan en ciberseguridad, desde la ley propuesta por Enrique Peña Nieto en 2017,
vienen y hablan de temas de seguridad de la información, de robo de datos, de la concientización, de todo esto que es la protección de datos. Entonces, hay organismos que nos ayudan a poder cuidar y sancionar la ley de protección de datos que tenemos actualmente, o la ley Olimpia que se implementó hace algún tiempo para cuidar la parte de el contenido compartido hacia las mujeres, que no era permitido por parte de ellas. Es bien importante poder entender que sí tenemos organismos que nos ayuden a cuidar, pero que no son suficientes actualmente. Yo creo que la ley de ciberseguridad es el primer paso para abrirnos abrirnos el camino y tener una perspectiva de muchas más leyes que nos ayuden a entender la parte del crimen organizado. Por ejemplo, yo me imagino que un ciberataque, cuando es hacia una empresa, hacia una persona, implica muchísimo más detalles, no solo el vulnerar a la empresa y haber entrado sin autorización, sino la extracción de la información, la afectación que tiene a nivel operativo y el impacto que puede tener no solo en la empresa, sino en los empleados y la parte de los suministros o la cadena de suministros de que depende los demás clientes de este proveedor. Entonces, tiene una afectación y creo que la ley de ciberseguridad nos abre un panorama para poder platicar de muchos más conceptos, iniciativas y leyes que se van a aprobar en adelante. ¿En qué consiste o qué contempla la nueva ley? La ley está garantizando la seguridad nacional mediante la defensa del espacio digital. Nos está creando un marco legal que permite sancionar y tipificar los ciberataques, poniéndole ya un tipo de ataque y poder saber de qué estamos hablando. La relación de pruebas de penetración pentesting anualmente, eso es importantísimo, a instituciones públicas y privadas. Nosotros, siendo una empresa privada, vamos a ser obligados a hacer pruebas de penetración. ¿Qué es esto? Que año con año evaluemos los sistemas que tenemos actualmente y servicios que tengamos en la infraestructura, que podamos saber qué vulnerabilidades tenemos y que pongamos en acción un plan de mitigar y contener todas las vulnerabilidades que existan para que un posible ataque o un ataque no sea efectivo a nuestra infraestructura. Esto ya va a entrar en vigor. Crear una agencia nacional de ciberseguridad que controlada por el Ejecutivo, similar a los modelos seguidos por la Unión Europea y Estados Unidos, como la NSA, que está en Estados Unidos, que está ligado al Departamento de la Defensa. Y en esta nueva ley, lo que es la Marina y el Departamento de la Secretaría de Defensa tuvieron mucho que ver al contribuir y armar la ley. Entonces, vemos que en este organismo se van a contemplar muchas causas y que la policía cibernética que está localizada en cada estado va a ser fortalecida. Y también vemos que en temas de preparación a todos los funcionarios, a todas las policías federales y a la policía cibernética, tenemos que crear preparación a nivel México. Y nosotros, como especialistas en ciberseguridad, somos responsables de empezar a crear esa cultura. Entonces, pues las entidades ahorita que están de la mano que pueden tomar acciones sobre esta ley, pues está el INAI, que nos puede sancionar sobre el incumplimiento de ley, incluso monetariamente. Está el Centro de Respuesta de Incidentes Cibernéticos de la Dirección General Científica y la Guardia Nacional, que nos brinda el apoyo a las respuestas de todo ataque cibernético. La Policía Federal, que en conjunto, en colaboración del CERT, está comprometida en poder ver todo el seguimiento de actividades ilícitas. Pues tenemos estos organismos y es bien importante que los conozcamos para saber quién nos está protegiendo y cómo poder reportar un ciberataque o un cibercrimen, a qué entidad me refiero. No sé si sabían, pero en cada entidad que tenemos nosotros en el país existe una policía cibernética y nosotros podemos ir o llamar y levantar esta demanda, ¿no? Ante este instituto. Y bueno, al principio hablamos de un poquito de política general, de teoría, de todo esto, de lo que está surgiendo en México y sobre todo en México, porque siempre me toca escuchar del mundo. ¿Cómo va el mundo en temas de ciberseguridad? ¿Cómo van creciendo en Estados Unidos, en Europa? Pero muchas de las veces no hablamos de nuestro país, cómo estamos posicionados en nuestro país, ¿no? Y la intención de la introducción es de que sepamos cómo nosotros estamos posicionados a nivel país y qué es lo que debemos hacer y para dónde apunta la flecha, ¿no? Hacia dónde vamos. Y bueno, el tema central que traemos es la pirámide del dolor en ciberseguridad.
¿Qué es esto? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo lo puedo adaptar a mi empresa? La pirámide del dolor es más que nada un esquema o una metodología que nos ayuda a plantear una estrategia para poder protegernos ante un ataque. ¿Cómo son las fases que el atacante va pasando en mi infraestructura para que un ataque sea más efectivo? Ya sea que sea lo ideal o el punto meta que debemos de cumplir como empresa nosotros para poder llegar a este nivel. Y cómo nosotros vamos avanzando. Este esquema de ciberseguridad fue creado por David Bianco en 2013 para clasificar los diferentes niveles de riesgo que tenemos en una empresa para que el atacante no sea efectivo en sus acciones. Y empezamos desde los valores hash, que se vuelve algo muy simple, sencillo. Vamos a las direcciones IP y vamos avanzando en la nube hasta llegar a los sistemas TTPS. Y ahorita vamos a tocar cada uno de los puntos y poder entender qué es cada una de estas cosas que miramos aquí en el ejemplo de la pirámide. Y vamos a iniciar con los valores hashes. No sé si están identificados con los valores hash, pero es un método de cifrado que incluye un algoritmo matemático, el cual crea una serie de caracteres con una longitud específica. Que quiere decir que un archivo, si yo lo cifro, esa longitud va a ser única por ese archivo y va a evaluar el peso, el nombre, los metadatos, y ese archivo, si yo pongo ese hash, va a ser único, no se va a parecer a nadie. ¿Y por qué lo evaluamos en tema de ciberseguridad? Porque al hablar de un malware se le puede sacar un hash. Un malware que está ya identificado tiene una firma hash. Y este hash es bien importante, a pesar de que es muy sencillo poder tocarlo. ¿Por qué? Porque a pesar de que es trivial el tema del hash, nosotros tenemos una base de datos que nos puede ayudar a identificar como Virus Total, como Talos, como todas esas aplicaciones o bases de datos que nos ayudan a crear inteligencia. Y este hash lo puedo poner y me dice si ha sido detectado, por qué firmas de antivirus, qué impacto puede tener en mi infraestructura. Y lo ponemos en el nivel más bajo de la pirámide, porque efectivamente los hashes pueden estar cambiando, pero son firmas únicas de cifrado que tiene cada malware. Entonces nos ayuda a poder identificar los malware. Y en nuestro sistema de detección es bien importante que tengamos detecciones a nivel hash. ¿Ok? Y eso es una de las primeras cosas que el atacante sufre. Por eso la pirámide del dolor, porque el atacante va pasando por diferentes fases y niveles de seguridad o niveles de defensa, el cual él va batallando para poder penetrar a la infraestructura. Y lo primero son los valores hash. Su malware ya está identificado en las heurísticas de los antivirus o sistemas de seguridad o los patrones de comportamiento con la inteligencia artificial como hashes identificados maliciosos. Entonces es bien importante el entender que los hashes son ese tipo de técnicas que hay que prestar atención en esto. En la parte del direccionamiento IP, el IP efectivamente nos ayuda a poder saber cuáles son los servidores de control de comando a los que se conectan los hackers. En este caso, por ejemplo, planteando el escenario del ransomware, donde el ransomware se envía por algún vector, sea correo electrónico, sea USB, sea una conexión remota, aprovechando una vulnerabilidad del sistema, entran, se ejecuta, se incuba en el disco duro, se ejecuta en memoria RAM, se abre el proceso, y una vez abierto el proceso a memoria RAM, se conecta a los servidores de control de comando a los hackers. Efectivamente, es complicado poder tener, en el ejemplo del ransomware, las direcciones IP o bloques IP maliciosos por reputación. Sin embargo, cuando estén abiertos en la memoria RAM, está la IP específica del momento y nos puede ayudar el direccionamiento IP a entender a qué IP se está conectando. Cuando hacemos ya un análisis forense y estamos viendo conexiones IP y están en el enrutamiento Tor, es complicado poder llegar al sitio, más que nada porque están tras servidores y tras muchos proxies. Pero es otra técnica que nos ayuda a poder entender los destinos hacia dónde van las conexiones. Y si estamos hablando, por ejemplo, de conexiones, vamos a cuidar la capa 3, la capa 4, el modelo OSI. Y si tienen el firewall de siguiente generación, podemos cuidar la capa 7. Pero es bien importante entender que la dirección IP es algo que debemos de analizar y poner esos sistemas de detección para poder entender tanto el tráfico que ocurre de este a oeste con los IDS como el que fluye de norte a sur con los firewalls. ¿Vale?
En la parte de los dominios, efectivamente podemos nosotros crear dominios privados donde no se detecte la información de quién es el proveedor, de quién es el propietario, del número de teléfono, del correo electrónico al que está asignado. Se puede tener esa información en privado, claro que sí. Pero el poder saber que un dominio va registrado es importantísimo. Un dominio tiene que tener un servidor, tiene que tener un registro de DNS y tiene que tener una dirección IP, la cual yo puedo empezar a rastrear. Y es importante poder detectar también dominios que nos ayudan a poder detectar mucho más a detalle las conexiones. ¿Por qué? Porque de entrada, si tienen un dominio, puede ser que sea dinámico, efectivamente, pero puede ser también que sea un dominio pagado o que estén utilizando una empresa de relay para poder hacer un ataque. Entonces, es súper importante que yo empiece también a detectar los dominios y entender que dentro de las organizaciones hay dominios estándares como net de networking, como org de organización y como com de comercio. Y ahorita anda mucho el de artificial intelligence, que está dando mucho de moda, y varios dominios que están surgiendo. Entonces, las técnicas que yo debo implementar para poder fortalecer el hash en la parte de trivial, en la parte de easy, o en la parte de fácil, voy a implementar las direcciones IP, en la parte de domain names, la parte de simple. Entonces, vamos creciendo y vamos haciendo que el hacker batalle más para poder ser más efectivo, porque yo estoy viendo qué está pasando en mi infraestructura. Esta metodología habla sobre cómo empezar a tener ojos y plantear una estrategia de fortalecimiento de nuestra red para que el atacante batalle más en ser más efectivo al ataque. Cuando veamos un poquito sobre Mitre, vamos a entender un poco sobre el impacto, reconocimiento de las diferentes fases. Al hablar de artefactos, yo sé que esta palabra a lo mejor es un poco extraña, artifacts, pero es básicamente el poder tener una evidencia sobre algo que está sucediendo en la red y tenerlos observables de esta evidencia. Por ejemplo, aquí hablamos sobre patrones URI. La diferencia entre un URI y un URL es básicamente un URI hace mención a un direccionamiento específico, como apuntar a un archivo en la web, como apuntar a una página específica, a una subpágina dentro. O sea, si hablo de tracer.com, voy a hablar de la parte de eventos, hablo de una imagen específica que está en la red. Y un URL es un conjunto de URIs, como si fuera una base de datos de URIs. Por ejemplo, si hablo de tracer.com, pues un URL va a haber muchos archivos, muchas fotos, muchas páginas dentro de tracer.com. Entonces, eso es el complemento de URIs, que es un URL, ¿no? Entonces, el poder entender los patrones de comportamiento que hay sobre los URIs, o sea, sobre los direccionamientos específicos, es bien importante. ¿Por qué? Porque empiezo yo a ver qué son sitios más accesados, qué servidores son los que yo estoy respondiendo, cómo a los sitios que nos estamos conectados son sitios HTTP y no HTTPS, cómo poder entender el tráfico de red de todos los dispositivos y assets que hay en mi infraestructura. Entonces, cuando un atacante va vulnerando la red, y se van a dar cuenta cuando hablemos de Cyber Chain, como eso tiene mucha relación en la pirámide del dolor, nos vamos dando cuenta que el que yo ponga más capas, esto fortalece más que el atacante sea efectivo. ¿Por qué? Porque en este momento que estoy hablando de la parte de red, ya le estoy complicando más el que él sea efectivo ante un ataque, porque tengo visión de lo que está pasando. Al igual de los hosts, ya en la parte de Network Artifacts y Host Artifacts viene en la misma sección de la pirámide y son observables también que yo miro a nivel host, cómo entender cómo el malware se puede propagar en la parte este a oeste y entender que se pueden crear registros y crear piezas fundamentales para poder yo hacer un armado y poder entender las conexiones que se están creando y esos lugares ciegos que no estoy viendo poderlos ver. ¿Ok? En la parte de herramientas, las herramientas, los hackers, digo, para quien ha trabajado con sistemas de penetración, se dan cuenta que se pueden configurar payloads a través de Meterpreter y yo puedo lanzar, pero no solo eso, pueden atacar con diferentes herramientas como Medusa, como Foca, como pueden utilizar técnicas como Mimikatz para poder vulnerar una cuenta. Y hay muchas herramientas que se pueden utilizar para poder vulnerar. Entonces, el atacante, una vez que incrustó
un código malicioso, aunque esté incubado y no esté en memoria RAM, puede tener acceso a nuestra máquina de diferentes formas. Es bien importante cuidar la memoria RAM, sí. ¿Y cómo cuidamos nosotros procesos en ejecución de la red? Cuidar la memoria RAM, cuidar el tráfico que está habiendo de análisis de malware, cuidar las conexiones hacia afuera que hay, cuidar todo el tráfico del correo electrónico, pues con herramientas también. Si nosotros implementamos herramientas adecuadas para poder tenerlas dentro de la infraestructura, vamos a tener una visión mucho más amplia al hablar del tema de análisis profundo de amenazas. Y puedes implementar tu anti-spam, puedes implementar tu firewall, puedes implementar tu antivirus, puedes implementar tu estrategia de DLP, puedes implementar todas estas firmas, herramientas conocidas para poder fortalecer y que el atacante cuando quiera implementar sus herramientas no sea efectivo. Pero hay que tener cómo poder detener todos esos ataques. Sin embargo, eso es un reto. Está clasificado en la pirámide como un reto. Ya llegar a esa fase quiere decir que es difícil para el atacante el poder vulnerarlo. Pero hay un sistema del cual nosotros queremos platicarles hoy en día y del porqué de la razón de la pirámide. Son los sistemas TTP, que son Tactics, Techniques and Procedures. Esos sistemas TTP no solo tienen la capacidad de detectar, no solo analizan, hacen la traducción del inglés o la palabra como lo utilizamos, parseo, ¿no? Pero el parseo es un análisis muy profundo. Crea una correlación en diferentes herramientas, orquesta análisis, orquesta acciones en automático y podemos nosotros manejar multivendors. ¿Qué quiere decir? Esta herramienta central de tácticas, técnicas y procedimientos, nosotros podemos ligar marcas, como ustedes les quieran llamar, Fortinet, Palo Alto, Checkpoint, Barracuda, Trend Micro, Symantec, Kaspersky, y poder tener todas estas herramientas unificadas en una consola para poder crear un análisis específico y eventos que estén ocurriendo en todas partes. Y si le agregamos inteligencia artificial, poder tener un análisis más profundo. Y más que nada, con el Threat Intelligence, la parte de inteligencia de amenazas, poder tener fuentes de datos de diferentes orígenes y entender los indicadores de compromiso que hay hacia nuestra red. Y esas campañas de malware que se están creando y vulnerabilidades que hay hacia otros países que nos pueden afectar hacia nosotros y ser proactivos y hacer el parchado de esas actividades, suena muy interesante. Entonces vamos a un siguiente nivel donde no solo somos no solo somos precavidos y tenemos la capacidad de detectar, sino que somos preventivos para poder saber antes de que suceda un ataque en que soy vulnerable, pero sobre todo saberlo en tiempo real. El tener un conocimiento de todas tus herramientas en tiempo real es muy interesante y es sobre todo donde nos queremos enfocar en la parte de Tricep. Y tenemos una propuesta muy buena que les quiero platicar al final sobre los sistemas TTP. Ahora, sé que el tiempo de 1 hora es un tiempo muy rápido y tener esta información es complicado y poder recolectarla, ¿no? Por eso los invito de que después de la plática, si tienen otra necesidad muy específica o tienen una consultoría que quiere que hagamos, con toda confianza contáctenos y podemos abordar cualquier tipo de ese tema. Ahora, volviendo aquí al tema, aparte de los sistemas TTPS que son multimarca y hacen correlación, se basan en un estándar y metodología que es el de MITRE. Y no es MITRE ATT&CK como muchos lo conocen, ¿no? Este framework es Adversarial Tactics and Techniques Common Knowledge, donde nosotros vamos a plantear tácticas y técnicas y vamos a plantear toda una base de datos de conocimiento para que la puedan consultar los sistemas de ciberseguridad. Y el entender cómo funciona una amenaza es súper importante. Por ejemplo, cuando nos ataca un ransomware y cifra la información, no crean que el ransomware ocurrió así, no sé, antes del ataque 1 hora antes, ¿no? O que ocurrió un día antes o 2 semanas antes. El promedio o la estadística es de que ya tenemos una estadística de 90 días que nos atacaron. Otros dicen que 60 días. Pero cuando ocurre la última fase, que es el impacto, ya hubo todas estas fases que pasó el malware. Y inicia con la parte de reconocimiento para poder reconocer todo lo que hay haciendo escaneos activos dentro de nuestra infraestructura. Plantea
la implementación de recursos para entender la parte de la arquitectura que tenemos, establece conexiones a las cuentas, compromete la infraestructura. Y después sigue la fase de inicialización del acceso. Crea él o compromete a través de ciertas vulnerabilidades, mete el malware, ¿no? Nos lanza el exploit, nos lanza el malware, nos lanza el código malicioso para que después se ejecute. Una vez ejecutado el malware, él va a poder tener acceso a nuestro equipo y poder empezar a ser persistente. ¿Y por qué persistente? O las mentadas APTs, ¿no? Que tenemos ahí como conocimiento general en las herramientas de seguridad. Porque en un reinicio pudiéramos quitar el malware que ya con mucho trabajo incrustó, que hizo el reconocimiento con Nmap, con diversas herramientas y nos incrustó. Y él quiere hacerse persistente para que en un reinicio de la máquina, en una detección de antivirus, no lo eliminen. Después de que él se hace persistente, que la conexión no se puede tirar, hace una escalación de privilegios, porque tal vez inició como invitado y quiere privilegios como administrador, hace una escalación de privilegios. Después hace evasión de la defensa, pues ¿cuáles defensas? Los firewalls que tenemos, los endpoints, y quiere decir que puede trabajar a nivel controladores o a nivel kernel, haciendo llamadas directamente al sistema del malware, donde esos sistemas de defensa los evaden y aunque yo corra el antivirus va a decir, tu máquina está limpia, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo trabajar con software que trabaja con Mitra para saber que ese malware está demasiado avanzado y está viendo la defensa? Con los sistemas TTP. Después va a obtener diferentes credenciales de acceso para propagarse, para hacer el descubrimiento, perdón, de todos los dispositivos que él puede infectar en la red. O sea, su objetivo de un hacker, y desde el punto de vista también como hacker ético les comparto, no es solo atacar un equipo, sino es atacar a todos los equipos que tú puedas en la red y haciendo un descubrimiento de lo que tienes, si tienes servidores, bases de datos, si tienes servidores de Active Directory, servidores web, si tienes switches, todo lo que tú tengas en la red, Wi-Fi, todo se puede descubrir. ¿Para qué? Para que yo me propague en movimiento lateral e infecte todo lo que pueda, el que pueda tener acceso a toda la información y todos los equipos que pueda. Para colectarla, que se conecta a mis servidores de hackers, que es el servidor de hackers, los que toman en control, para que yo extraiga toda la información posible. No les voy a decir, pero hay una dependencia aquí en Tijuana, la cual vulneraron y extrajeron muchas fotografías de esta dependencia de seguridad sensible. Por ahí estuve en la mesa de trabajo de ellos, no puedo decirles por el acuerdo de confidencialidad qué dependencia es, pero filtraron mucha información sensible donde nos comprometían. Entonces es bien importante poder entender todas estas fases. Y la última fase es la del impacto. Cuando ya te cifran o miras tu máquina lenta o miras un montón de pop-ups en tu computadora o miras que algo no está bien, por ahí dicen, todos los días mi máquina a las 5 se pone lenta, ¿no? Hay tácticas como las máquinas zombie y sí existe, ¿no? Que se ponen a minar monedas a una hora específica y aparecen tus recursos, ¿no? Entonces, cuando vemos ese impacto, todas estas fases donde podemos ser preventivos ya pasaron. Pero estas fases, el antivirus normal y el firewall normal, bueno, me refiero al firewall de siguiente generación y el antivirus de segunda generación, no tienen esta facultad. El antivirus de segunda generación llega hasta la parte de EDR con Endpoint Detection of Response y tiene su inteligencia artificial, pero detecta y responde, lo que puede trabajar en el endpoint. Pero con Mitre son las herramientas TTPs o los sistemas de análisis profundo que hay en el día. Normalmente son los SIEMs, los OARs, ese tipo de herramientas con Threat Hunter, Threat Intelligence, el Risk Manager, que nos ayudan a poder ser preventivos en todas estas fases antes de que ocurra el impacto. Entonces, la pirámide del dolor nos ayuda en sus fases a que al momento de detectar hashes, a poder detectar IPs, al poder detectar lo que son artefactos de red y de host y todas las demás fases que vienen hasta llegar a los sistemas TPS, nos ayudan a poder también prevenir, pero no nos dan una visión completa si no implementamos un TTPS. Esto lo podemos tener hasta que implementamos un TTPS y podemos reaccionar antes de que la infraestructura tenga un impacto y saber si estamos hackeados o no, porque a veces ni siquiera sabemos si estamos hackeados hasta que ya tenemos el impacto encima. ¿Ok? Ahora, la parte del Cyber Kill Chain, que es una metodología que se extrae de la parte militar,
y se viene y se pone como pensamiento lógico cuando un atacante nos va a perjudicar. Entonces, ¿cómo es que el atacante piensa? ¿Cómo es que funciona esta parte del atacante? Si hablamos que la pirámide del dolor es una estrategia para poder hacerle más difícil al hacker que pueda vulnerarlos a red, y que aparte el Cyber Kill Chain es una metodología que le ayuda al hacker a poder vulnerarla y que es como piensa él para poder penetrar. Entonces, es muy interesante cómo ya estamos planteando todos los dos puntos, tanto ataque como defensa, para poder ser preventivos. Ellos empiezan a reconocer la parte de la red, a plantearse todo el panorama. Normalmente a esto le llamamos la navaja suiza a los hackers, el NMA, para que después hagamos el armamento para poder lanzar todos los payloads para vulnerarlo. Los hacemos y después los entregamos por diferentes métodos, ya sea por correo electrónico, directamente a las direcciones IP públicas, que ataquemos por Wi-Fi, etcétera, etcétera. Después de entregar el malware, vamos a explotar las vulnerabilidades. En explotar las vulnerabilidades, necesitan ellos pues, poder instalarse y hacer persistentes y hacer una instalación del malware. Una vez que ya penetré, ya tengo acceso al sistema operativo. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago yo para poder seguir teniendo acceso a lo mejor a una VPN? Abro un puerto, abro una conexión para poder yo siempre tener acceso. Y después de que se instalan ellos, tienen comunicación hacia sus servidores los cuales están protegidos a través del enrutamiento Tor, y es complicado poder entenderlos, pero a través del sistema CTP entendemos los patrones de comportamiento. Y después de esto entra en la acción, que si lo comparamos contra Mitre es equivalente al impacto, donde el impacto y la exfiltración nos llevan a poder ya ser víctimas o ya que el ataque tuvo efecto en nosotros. Así es como funciona la metodología de ataque. Una es tácticas y técnicas de prevención, la otra es una estrategia para poder fortalecer nuestro sistema de defensa, y el Cyber Kill Chain es una estrategia de cómo es el pensamiento lógico a los hackers para vulnerar una infraestructura. Entonces, derivado de esto, nosotros trabajamos y traemos unas propuestas muy interesantes para que ustedes pudieran entender de que la seguridad tenemos que llevarla al siguiente nivel, de cómo la ley de México el siguiente año nos va a llevar a pruebas de penetración forzosas, a cómo los sistemas comunes que implementamos, como el antivirus, el anti-spam, el firewall, son sistemas de protección que llegan hacia en la parte de hacer un reto, pero no en la parte difícil como los sistemas TTP, y que no crean una correlación y que no todas se hablen entre sí. Nosotros queremos resolver estos dolores muy puntualmente. La falta de visibilidad y herramientas aisladas. Como Symantec, hablando de marcas, no que ya me venden todas las marcas, como herramientas de endpoint no se comunican con los firewalls, como los anti-spam no se comunican con los endpoints, como los sistemas de DLP funcionan diferente, o los sistemas IPS robustos no se hablan, o por ejemplo los reportadores no se pueden agregar todas las herramientas, como los EDRs o los famosos, ¿cómo se dice? Los NAC para la parte de autenticación, o ahora que la autenticación es bien delicada, como los sistemas no se hablan. Nosotros queremos resolver el problema de herramientas y visibilidad. Queremos resolver también la detección y respuesta a incidentes, que tengan la facultad de poder responder y no solo de detectar. Y por ahí me decía un cliente, oye, pero si yo no quiero contraatacar y no quiero atacar al hacker, ¿no? Imagínate qué me va a pasar si ataco al hacker. No hablamos de ese tipo de respuestas. Hablo de la respuesta y de contraataque, de que cuando me ocurre un ataque, en automático lo puede mitigar y puede empezar a inyectar políticas en el firewall, a inyectar políticas de prevención en el antivirus, a inyectar políticas de bloqueo mediante spam. Ese tipo de respuestas en automático y contraataques estamos hablando, ¿sale? A que evitemos la parte de operaciones costosas y la pila de seguridad en todo lo que se tiene que hacer en procesos bien laboriosos, ¿no? Esos dolores específicamente queremos quitarles a ustedes. El que confíen en nosotros y que podemos ayudarles con ese dolor de cabeza que es la parte de la ciberseguridad, que podamos tener un análisis en tiempo real de los centros de monitoreo. El enfoque principal lo estamos viendo de la siguiente forma con nuestro OpenXDR. Estamos nosotros creando herramientas y, teniendo herramientas y telemetrías en la parte de Network Detection and Response,
en la parte de TIP, EDR, UBA para la uso de cuentas de usuario comprometidas, SaaS, lo que son CASB para la red, para las plataformas nube como Dropbox, OneDrive y toda la plataforma que esté en la parte de nube. Toda la parte de nubes como Azure, como Amazon, como Google y la parte de máquinas virtuales en cualquier hipervisor. Nosotros generamos la telemetría que está en este tipo de soluciones, colectamos la información a través de nuestro sistema SIEM y hacemos la ingesta de toda esta información a nuestros centros de datos, centro de operaciones, donde normalizamos todo ese cúmulo de información que se trae, que le llamamos lago de datos, todo ese mar de información para poder nosotros ya aplicarle reglas de inteligencia artificial. Y con todo esto nosotros queremos una correlación sobre todas las herramientas que se montan. Si aquí yo tengo, por ejemplo, Trend Micro, y acá tengo Fortinet, aquí tengo VMware, acá tengo, por ejemplo, IBM, acá tengo, no sé, Kaspersky, o estoy hablando de Amazon, cómo poder tener un ecosistema protegido y que lo pueda correlacionar para poder tener esas respuestas en automático, poder tener remediaciones en automático, crear flujos de automatización y reporteos, y que no sea un dolor de cabeza para mí poder tener 30 herramientas de ciberseguridad y que tenga que tener un especialista por cada herramienta y que lo esté monitoreando y que no se pueda levantar de la silla mirando todo en todo momento esas herramientas. Eso es casi radical lo imposible. Entonces, la propuesta de valor de nosotros es darle la visualización, la detección y respuesta en nuestro SOC. Y con todos los analistas que contamos nosotros, podemos ser capaces de ayudarlos en tiempo real y poder ser bien preventivos ante una situación. En la parte de los niveles, nosotros estamos viendo el perímetro efectivamente con todas las soluciones, y no quiero ser tan repetitivo, con los firewalls o endpoint protection, sistemas de vulnerabilidad. Nos vamos al siguiente nivel, donde en la parte de cobertura tenemos los SIEMs, tenemos el acceso a la infraestructura, manejamos también la parte de los containers, con, por ejemplo, Docker. También se puede cuidar la parte de containers. Tenemos la parte de inteligencia con analíticos avanzados para la parte del NTA, del EDR, del UBA. Coordinamos nosotros y orquestamos todas las respuestas en automático con SOAR. Tenemos el SOAR para poder aplicar todos los playbooks de automatización y respuestas que requieran ciertos procesos. Y donde nosotros queremos concentrar es tener una sola consola de visualización con la capacidad de poder predecir todo lo que nos están arrojando las herramientas de seguridad. Y que si el antivirus puede detectar algo que el firewall no está viendo, y hay una conexión que el antivirus está detectando, que puede inyectar yo la política en automático al firewall para bloquear ese tráfico. Y que pueda yo irme al sistema de vulnerabilidades y hacer un parchado virtual de la vulnerabilidad. O que pueda aislar el host para que no esté siendo atacado. Esas respuestas en automático están muy padres y podemos tener análisis bien avanzados sobre lo que está sucediendo. En la parte de los problemas de los hilos, aquí no le ha pasado, a mí me pasó por mucho tiempo, la verdad que sí, el poder tener comunicación en mis diferentes herramientas de seguridad. Y era un caos el poder hacer integraciones con APIs o con algunos conectores de diferentes herramientas. ¿Cómo ligas tu antivirus Kaspersky con un firewall Palo Alto? ¿Cómo conectas Fortinet con un antivirus Symantec? Si no existe el conector, habrá que crearlo y cuando tú lo creas, pues el tiempo que tienes que invertir y lo que trae el conector, pues te limitas a la información que te puede dar. Entonces, nosotros nos queremos concentrar en resolverte este problema, interconectar todo, tener una sola cara, que solo hagas una sola compra y que esa parte de correlación que es difícil y complicada, no la pases a nosotros, que nosotros tengamos la parte de las investigaciones y seamos esa policía para ti, ¿no? Que veamos todos los eventos y te podamos ayudar a detectar y a responder todo lo que está pasando. En la parte de infraestructura, se me acaba un poquito el tiempo, voy a ir un poquito más rápido. En la parte de la infraestructura, el poder tener una colección de cualquier equipo de red, de los endpoints, de la nube, poder identificar el acceso, como el Active Directory, un TACACH, un Radius, y tener una escaneo de vulnerabilidad,
eso a mí me genera inteligencia de diferentes fuentes de datos para poder enriquecerlo y normalizarlo. Y yo tengo esquemas, los cuales puedo plantear con Panoramic, que es un protocolo, una herramienta propia que se desarrolló, y que yo pueda tener la visión de cada fase de mi CyberKill Change, que es propietario, y saber qué es lo que está pasando a nivel ataque. Y cuando visualice un ataque, no sé si se alcanza a ver aquí en la presentación, tener la secuencia completa de qué pasó primero y qué pasó después, toda la línea de ataque, y que puede entrar en cada uno de los dispositivos o a los artefactos, que es la evidencia, y poder saber qué conexiones y qué fue lo que ocurrió en esa fase. Y puedo tener respuestas como alertas personalizadas, respuestas por correo electrónico, inyecciones de código hacia los firewalls, hacia los CDRs, e incluso puedo deshabilitar cuentas del Active Directory, ¿no? Entonces, tengo yo desde la telemetría una respuesta en automático y una correlación de los eventos avanzada para entender todo lo que está pasando a nivel amenaza. Y yo me baso en 4 fundamentos que son principales. El CD, me faltó ahí la I, fíjense, no, fue un error de dedo yo creo, pero son 4. Es colectar, detectar, investigar y responder. Yo me concentro en estas 4 fases. Colecto la información de mis diferentes fuentes de datos. Tengo la capacidad de detectar lo que está sucediendo como eventos, alertas, y yo investigo incidentes. Todo incidente que ya llega a un nivel de score, que es considerado ya como una amenaza, hacemos investigaciones. ¿Por qué no investigo alertas? Porque puede haber falsos positivos y un evento puede ser hasta una política de violación de una herramienta de seguridad. Entonces, nosotros tenemos un estándar que es el CBSS, el cual le damos un score a la amenaza. Sí vemos la vulnerabilidad, pero también vemos el score, y cuando se convierte en un incidente real, o se puede convertir en un incidente real, hacemos las investigaciones. Y después podemos responder con cualquier tipo de playbook, alerta, envíos de correo electrónico. Entonces nos concentramos en estos 4 pilares: colectar, detectar, investigar y responder, donde nosotros evaluamos la telemetría, hacemos la correlación y la respuesta es en automático, y también la caza de amenazas. ¿Vale? Bueno, parte de los objetivos de Tracer es tener una ciberseguridad avanzada, tener el Cyber Threat Intelligence, tener Security Assessment Services, con la capa de los Endpoint Protection, detectar el target, trabajamos con la sandbox y nos vamos a un siguiente nivel, porque no somos ese SOC que solo detecta, también somos el SOC que responde y analiza, y sobre todo que somos 24/7. Tenemos esta facultad de que encontrarte los servicios SOC va a tener el beneficio de trabajarlo con nosotros 24/7, porque las amenazas pues no tienen horario y en cualquier momento si tienes servicios te pueden atacar. Entonces, todo tiempo hay que estar cuidando la parte de las amenazas. Y bueno, antes de finalizar, aquí tenemos los paquetes de comercialización. Igual si le quieren tomar un screenshot ahí a los servicios. Hacemos análisis forenses, pruebas de penetración. Por ahí algunos clientes que tenemos aquí en la sala me han pedido cotizaciones o tienen proyectos de pen testing. Sí los podemos hacer. Hacemos pen testing de caja negra, caja gris y caja blanca. Que no voy a entrar tanto en detalle, pero caja blanca es cuando tengo la información como credenciales, IPs y todo esto. Y caja negra es cuando no tengo información, simplemente es hackearlo y vulnera mis sistemas y es un ataque real, ¿no? Hacemos también entre intelligence, conectamos diferentes fuentes de datos para obtener inteligencia de lo que está pasando en el mundo. Hacemos la caza de amenazas y la ciberseguridad avanzada, trabajamos con los cumplimientos de ISO 27000X, HIPAA, PCI, y todos los análisis los hacemos en tiempo real con remediaciones en automático, ¿sale? Y bueno, creo que el tiempo nos ha alcanzado. Espero que toda esta información que les acabo de compartir haya tenido sentido y que podamos tener esta cultura general. Tal vez lo toqué muy rápido y no podemos profundizar en los temas, pero lo que sí les quiero compartir es que no es la única sesión que vamos a tener. Viene una segunda sesión donde hablaremos más específico sobre los servicios del SOC. A los que estén interesados, vamos a hablar más específicamente sobre tratados de Budapest para temas de las leyes y todo eso en ciberseguridad y normativas. Y vienen pláticas muy interesantes. Bueno, antes de finalizar, por mi parte, pues muchísimas gracias. Espero que la información les haya sido enriquecedora y que ese tema de la ciberseguridad le empecemos a ver como una estrategia
una metodología que debemos de implementar en las empresas y crear cultura sobre los usuarios. Y que nos apoyen con sus comentarios en las siguientes sesiones y que sepan que nosotros podemos ayudarles con sus servicios, ¿no? Entonces, aquí voy a ceder el lugar a Sael que nos apoye con el siguiente paso porque creo que tenemos una rifa y tenemos la encuesta. Entonces, aquí Sael nos va a dar la continuidad de la plática. Sael, todo tuyo. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Muy valiosa su presentación. Y bueno, déjenme compartir nada más pantalla para que ustedes puedan pues, visualizar toda la información que sigue antes de finalizar este evento. Bueno, de parte de Tracer Ingeniería, te otorgamos el presente reconocimiento por tu valiosa presentación el día de hoy en el tema La pirámide del dolor en ciberseguridad. Muchísimas felicidades. Este te lo comparto directamente a ti. Gracias. Ok, vamos a continuar. Entonces, les comentaba, aquí en la parte del chat le hicimos llegar esta encuesta de evaluación. Aquí vamos a conocer sus temas de interés y también vamos a evaluar al expositor. Este es un requisito para nosotros poderles enviar lo que es la presentación y la grabación de este evento. Y recuerden que también es un requisito para la dinámica que vamos a estar realizando. Entonces, para que nos apoyen, por favor, en responderlas. Voy a dar un minuto para que ustedes puedan escanear ese código QR o de igual forma pueden dirigirse al chat y darle clic para que los enlace al portal y puedan apoyarnos con estas respuestas. Ahí está el Por ahí link. preguntaba Ivonne si vamos a enviar la grabación. Sí, efectivamente vamos a enviar la grabación. Creo que se publica, que me corrijas a él en nuestro canal de YouTube. Voy a aprovechar aquí para hacer propaganda, no síganos en YouTube y hay No, mucha adelante, información ahí muy buena, igual en redes sociales, ¿no? La grabación se va a subir y vamos a enviar la presentación también. Es correcto, sí, al correo electrónico que nos proporcionaron, ahí directamente les compartimos toda esta información. ¿Qué les parece si ya iniciamos con esta dinámica? A todas las personas, por favor, dirigirse al Kahoot. Ustedes pueden hacerlo a través de la aplicación de Kahoot o meterse al portal kahoot.it y les va a aparecer una pantalla para ingresar lo que es el código. El PIN es el 747627. O ustedes pueden escanear directamente este código QR que aparece en pantalla. Si pueden apoyar, por favor. Anímense, la verdad, son preguntas muy sencillas, muy rápidas y pueden llevarse esta tarjeta Amazon Prime con un valor de $1000. Aquí no le cae mal, ¿verdad? Es adelante, por favor. No, está súper bien, ¿no? A todos nos cae muy bien. Así es. Ok, ya tenemos a Gilberto Vargas, muchísimas gracias. Ricardo Gutiérrez, perfecto. Rocha, muy bien. Vamos a ver. ¿Quién más se suma a esta dinámica? José, muchas gracias. Mario. Ahí van varios. Ahí van. A ver, anímense. ¿Quién más? ¿Quién dice yo? Si no, también para conectarme, si no se hacen tantos, yo también me conecto, ¿no? Ok, ándale. Excelente. Vamos a ver, ¿quién más se anima a participar en esta dinámica? Son preguntas muy sencillas. Solamente va a ser un participante el ganador. Entonces, para que ahí estén conscientes de eso. Ok, ¿me decías algo, Gustavo? No, estaba leyendo aquí algunos de los mensajes. Por ejemplo, Rodrigo Rocha está preguntando si hay una plataforma de certificación, curso, etcétera, que se recomienden. Hay una muy buena. Todo el conocimiento que yo veo que es muy bueno está en inglés. Hay una plataforma con la que yo empecé que se llama Easy Council. Con Easy Council, S-Council, vienen certificaciones de Ethical Hacker, vienen certificaciones de análisis forense y de muchas certificaciones. Ahorita, si hay oportunidad, busco la página y te la comparto aquí para que la puedan revisar. Y eso es muy buena, ¿no? Y vienen, por ejemplo, en la parte de infraestructura pueden tocar con la parte de, se llama de NeuroPlus, ¿cómo se llama? Se me olvidó, la verdad les pongo aquí el link. Pero la Easy Council es buenísima, es muy buena. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Qué les parece si ya iniciamos entonces con la dinámica para poder finalizar este evento? Ok, vamos a comenzar entonces. Acuérdense, buzos, porque las preguntas son rápidas. Entonces, vamos a dar inicio. Súper bien, vamos a ver.
Vamos a ver qué tanto ¿Conoces la aprendieron. pirámide del dolor en ciberseguridad? Vamos a comprobarlo. Vamos a ver. Representada por 6 capas que describen cómo causar a los adversarios la mayor dificultad al atacar su red. Centro de Operaciones de Seguridad, SOC, será Pen Testing, Red Team, Pirámide del Dolor. ¿Cuál es su respuesta? 5, 4. Ok, perfecto. Muy bien. Solo 3 respondieron un SOC. La respuesta correcta es la pirámide del dolor. Muy bien. Vamos a continuar. Y aquí tenemos, en primer lugar, Emilio. Muchas felicidades. Adelante, adelante. Vamos con la siguiente pregunta. Le sigue Rocha. Muy bien. José, Mario N. y Gilberto Vargas. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Quién fue el creador de la pirámide del dolor? A ver, ahí aparece en pantalla las respuestas. David Bisbal, David Copperfield, David y Goliat o David Bianco. Vamos, señores, ustedes pueden. Al principio se les dio una pequeña intro. Ok, perfecto. Excelente. Todos respondieron correctamente. Fue efectivamente David Bianco. Muy bien, tenemos a Rocha, respondió de forma más rápida. Ok. Siguiendo José. Ok, vamos a continuar. La pirámide del dolor en ciberseguridad es un esquema creado en el año 2011. ¿Verdadero o falso? Piénsenla bien. Totalmente falso. Fue en el año 2013, mencionaba aquí el ingeniero Gustavo Rodríguez, al principio de la introducción. Vamos a continuar. ¿Quién tenemos en la contienda? A Mario N. Muy bien. Y vamos con la última pregunta. Aquí se define a nuestro ganador. Selecciona los indicadores faltantes en la pirámide. Ok, perfecto. 4 personas respondieron exactamente, dirección de IP y valores de hash. Esa es la respuesta. Vamos a continuar a ver quién es nuestro ganador. Vamos al podio. El segundo lugar fue Ricardo. Y el primer lugar es... Están los tambores, ¿no? Ándale, Mario N. Muchísimas felicidades. Y bueno, agradeciendo también la participación de todos. Gracias por unirse a esta dinámica. Mario, te pedimos el gran favor de ponerte en contacto con nosotros para hacerte llegar tu tarjeta en digital y nos puedas compartir también lo que es la fotografía para nosotros subirlas en redes sociales, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a todos. Vamos a continuar entonces aquí con esto. Pequeños avisos así de forma breve. Recuerden que el 10 de enero fue el fin de soporte para Windows 8.1, lo cual implica pues ya no habrá soporte de cualquier problema que se presente, no va a haber actualizaciones del software ni tampoco actualizaciones de seguridad o correcciones. Entonces, lo recomendable es actualizarse a una versión más reciente. Nosotros les podríamos decir que Windows 11 es la opción más viable. Esto se lo voy a compartir aquí en la parte del chat si están interesados en recibir atención por parte de un especialista. Recuerden también que el 10 de octubre es el fin de soporte para Windows Server 2012. Entonces, ahí en pantalla aparecen las implicaciones. Tu sistema quedará totalmente obsoleto y ya no se proporcionarán de igual manera actualizaciones de seguridad periódicas. Y pues tendrás inestabilidad en la ejecución de cualquier sistema. ¿Ok? Entonces, ahí para que estén pendientes, les hago llegar toda esta información al correo electrónico que me proporcionaron en caso de que tengan interés en recibir soporte. Recuerda seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Twitter y LinkedIn. Y nos encuentras en nuestro WhatsApp directo 664-435-8656 para tener una comunicación más directa. Cualquier aviso, promoción o lanzamiento de un nuevo producto, vamos a estarlo compartiendo por todos esos medios. Entonces, bueno, sin más, agradecemos tu participación.